Ya está con nosotros Itay Hackman, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Veo que hizo la tarea, vino con un montón de recortes y de cosas. Traje cositas. ¿Cómo andas, Itay? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Itay o Itay? Itay. Itay es el nombre real, pero podés decir Itay si te sale, porque Bueno, tiene acento. acepto esa versión también. ¿Y de dónde viene Toda mi Itay? vida tuve que aceptar esa versión. Es bíblico el origen. Mi viejo me lo pusieron más por hippies que por otra cosa. Momentos de moda de nombres raros, pero bueno, el origen es un nombre bíblico del Antiguo Testamento, es un nombre hebreo. Un personaje así muy perdido por ahí, obviamente, por eso no es muy conocido. ¿De ahí lo tomaron tus viejos o no? ¿De ahí lo tomaron tus viejos? No, lo tomaron a porque mi viejo le gustó el nombre, le le pareció exótico y me lo pusieron. Lo sonó y después le fueron a sonó. buscar a ver Yo dónde me tuve que poner a investigar. Claro. Sí, y debe haber Cero. 5 en la guía como mucho. No, olvídate. Che, Pero Itay, bueno. ¿de qué barrio sos? Yo vivo en Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco. Sí. ¿Hay un cheesecake store en Parque Chacabuco? No hay ya? no llegó todavía el cheesecake en Parque Chacabuco, ¿no? Y no creo que llegue tampoco. Sí, ¿no? Sí, qué sé yo. Pero debe haber mucha panadería de barrio ahí, seguro. Mucha panadería, aunque cada vez menos. Vos Mirá. sabés que recorriendo en la campaña, que uno recorre mucho, ¿viste? Habla con comerciantes, bueno. Y además de la crisis económica que estamos viviendo, la caída del consumo, mucha gente, muchos comerciantes te señalan el problema del avance de las cadenas. ¿Viste? Claro. Cómo las cadenas van copando la ciudad, ¿no? Sí, claro. Y no es que uno esté en contra de por sí que haya cadenas. Las pero cadenas es verdad que tipo se pierde Starbucks, de lo que quieras. ese tipo de de cosas. café, de empanada, hoy hay cadena de todo, ¿viste? Los que Sí, te ni venden la siquiera, cadena de claro. empanada te venden media luna, Bueno. la docena, Claro. 4.000 pesos. Y si, no es que esté mal en sí mismo que haya una cadena, pero es verdad que algo del negocio de barrio que se va perdiendo, ¿no? Sí, che, el barcito de la esquina o la pizzería. Además del placer si del todo pan. es cadena, ¿viste? Es como... El bueno, placer del pan es completamente diferente. Sí, el pan claro. de las cadenas, vos tenés la sensación por un momento de estar comiendo, no sé, algo plástico, Sí. que no tiene nada que ver con el pan que íbamos a buscar nosotros cuando Sí. éramos más pibes. Bueno, ¿sabes qué? El otro día estuve en un Villa Urquiza y hablaba con kiosqueros. Y el tipo me decía, por primera vez hay un censo, yo no sabía, me enteré esto, hay un censo de kioscos, ¿viste? Que publica, no sé, Arca, creo. Y el tipo me dijo que por primera vez en muchos años dio por debajo de 100.000, ¿no? Creo que el número es 96.000, están cerrando muchos kioscos. Y también me decía, obviamente pesa la caída del consumo, la gente tiene menos guita, pero también Las cadenas. las cadenas. Las cadenas 24 Entonces, horas. Claro, entonces el Y esas kiosco no- de barrio, también muchos cierran porque avanza la cadena, ¿viste? Que Sí. la cadena, bueno, entonces es un tema, ¿eh? Es un tema. No sé Habría cómo que- llegamos a esto, pero... digo, por la te voy a cheesecake. te voy a meter en un problema, pero... No, pero son las cosas ¿habría que más regularlo importantes para eso? una campaña pero- en la ciudad de Buenos Aires, digo, son cosas importantes para... Pero ¿cuánta gente vive, cuántas familias viven de un negocio, de un comercio, de familiar, etcétera? Pero, Bueno, por sí, ejemplo, las cadenas es un operativo de pinzas. habría que una especie de regulación, habría que hacer. No sé, es un tema que hay que pensar para mí. O sea, ¿cómo evitamos que se coman todo, digamos, ¿no? Y cómo hacemos para cuidar el negocio de barrio, el tipo que tiene un kiosco, el tipo que tiene un barcito en un barrio, que hace ahora actividad económica y también hace una identidad cultural, ¿eh? Sí, claro. Porque Pensaba este en eso, en fenómeno- la identidad de los barrios, porque no es solo pensar, no sé, que te ponen un Starbucks. No es solo eso, es- Te sacan el barcito de siempre y ponen uno que está igual en Palermo, Chacarita. Claro, entonces toda la ciudad se transforma en una Flores. suerte de estética Maqueta. homogénea, ¿no? Maqueta, sí. Y bueno, que todos los barrios pasan a ser iguales, todas las avenidas pasan a ser los mismos negocios. Bueno, hay algo de la diversidad, de la identidad cultural de los barrios, de la ciudad que se va perdiendo también. Es un fenómeno igual de la globalización esto, ¿no? Viste, la globalización tiene mucho de esto. O sea, una suerte de estandarización de patrones de producción Sí. y consumo. Entonces, ustedes hablaban de un shopping. Vos vas a cualquier shopping de cualquier país del mundo, cualquier ciudad del mundo, son todos iguales. Son más o menos iguales. Las mismas marcas, la misma marca de ropa, el mismo... No sé si está tan bueno eso, ¿viste? Porque se pierde la identidad nacional, se pierde la identidad cultural de cada barrio, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, ¿no hay algo del progreso que es medio imparable? Bueno, yo entiendo que para el consumidor puede tener alguna ventaja, ¿no? Esa estandarización. Porque yo voy a comer a un lugar o a tomar un café y sé el producto, ¿no? No tengo que conocer ese bar, porque es una cadena que conozco, etcétera. Pero también se pierde algo de lo otro que está bueno. Sí, no sé si es totalmente reversible. Pero también viste que la historia va y viene. Porque en la un ciudad- momento parecía que el progreso era eso y en otro momento vuelve a...
No, yo hablo Uno en puede general, ir a- no sé, lo pienso en mil cosas, en términos de, bueno, todo lo que se va a discutir con, por ejemplo, la inteligencia artificial, mil cosas. En la ciudad, por ejemplo, hay un debate muy grande Sí. con respecto a su fisionomía Bueno. y la fisionomía de los barrios. Y yo Sí, lo sí. veo, por ejemplo, yo vivo en Chacarita, que es, Sí. que es un barrio que tiene mucha identidad Sí, claro. propia y al mismo tiempo está teniendo un desarrollo muy como que se está repalermizando. Claro. Sí. Y es como, incluso para los que vivimos en el barrio, están las dos cosas. Decís, bueno, Sí. por un lado, che, es linda la identidad del barrio, y por otro lado decís, che, bueno, cuando había algún lugar medio feo en donde había una yunta media rara y levantan un edificio ahí, también decís, che, está bueno porque yo que invertí los ahorros de toda mi vida en un departamentito acá, bueno, capaz que me mejora un poco Obvio, la obvio. cuadra, ¿viste? Está como... Hay que encontrar un equilibrio que es a veces difícil. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Obviamente todos queremos que una ciudad progrese, que se desarrolle, que crezca. Pero no sé si la única forma de crecer es destruyendo patrimonio histórico, destruyendo identidad claro. cultural, ¿no? Como que hay que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Si no es una idea de progreso o de modernización muy destructiva, ¿no? O sea, hay que tirar abajo todo lo viejo, pero se puede conservar cosas. Si la ciudad pierde su arquitectura, su identidad cultural en los barrios, qué sé yo, hay algo que se pierda y que a mí me parece que está bueno, que es parte de nuestra identidad y que creo que no hay que verlo como una cosa de un antigua o, viste, una nostálgica. No es nostálgica, loco, está bueno conocer al comerciante al cual le compras el pan a la mañana. Está bueno por ahí, ¿no? Sí, sí, tener un totalmente. panadero del barrio o ¿Ustedes tienen un carnicero. en los barrios, en los barrios en donde viven Yo lo sus que pasa es que yo vivo comercios en de- Bonete. Sí, no, Bonete claro. es un lugar distinto donde todo es muy local. Tenés el verdulero, tenés el carnicero, tenés el chino y tenés el otro comercio, tenés casi todo. Tenés que salir, tenés que irte a La Plata o a Citibel o más al centro para tener. Bueno, yo vivo en cadena. Todavía Saavedra, tenés que el- es un proceso parecido para Claro, mí lo al que de vos contás de Chacarita, Chacarita. Es como que se está un poco palermizando y sobre el parque, donde están como los locales más lindos, también están poniendo como grandes marcas y eso me parece que va contra. Yo vivo en Parque de Chacabuco, que no llegó todavía a esto, pero tenemos al lado Caballito. Y Caballito sí. es Palermo. Sí, sí. O sea, Sí. y no Es era Palermo así, sin luz. El Caballito de... Es Palermo sin luz en verano. Claro, tal cual. Y no era así hace 20, 30 años. Tal cual. Sí, es eso. Pero lo del comerciante está bueno. A mí me pasó justo esta semana que fui a la carnicería Sí. y trato de cuando voy comprar un par de cosas, lo que voy a consumir en el día, pero un par de cosas para guardar Y en sí, el obvio. freezer. Y entonces pedí un corte y el chabón, que es una carnicería que está hace mucho ahí, aprovecho y recomiendo porque tiene buena relación precio-calidad. En realidad es medio un frigorífico. Está en la esquina de la Croce y Forest. Ajá. Ocupa toda la esquina y tiene como esa particularidad de que va a comprar gente por ahí que vive en La Fraga, corte de carne más barato, y Claro. gente más New Palermo que Claro, va a buscar cortes precio. un poco más caros, ¿viste? Y tiene los dos públicos. Y entonces pedí un corte y el chabón me dijo, no. En lugar de llevarte, no me acuerdo qué era, si tapa de nalga, llevate tapa de asado, porque hoy está, ¿viste? Y el chabón sacó y me la empezó a cortar ahí, ¿viste? Pareces y el es mozo el de- carnicero. pareces el mozo de un club que está en la calle Fitzroy, que va uno de estos palermitanos y dice, ¿me das un corte, una entrañita, por favor, con un puré de calabaza? De boniato. Y el de boniato. Y el mozo le dice, Boniato. en el Fernández, papá. En el hospital, te sirve. En el hospital Claro, Fernández, no claro. me rompan las pelotas. A ver si no se perdona. Vos decís de cluberos, vos decís de Bueno, cluberos. no. Pensé que decía- Eros está en Uriarte. Ah. Este que te digo está en Fitzroy. No, pero pasa esto, porque con la carne pasa mucho, que a veces por ahí entre dos cortes de similar precio, hay uno que un día está mejor, Claro. que Sí, vino claro, mejor, y otro claro. día tiene mejor el No, otro. están, El están chabón los me dijo, famosos lomeros. ¿Conocen los lomeros? ¿qué son los lomeros? En ciudades que suelen tener consumos muy distintos, Sí. en las zonas más humildes están los tipos como Ah. el lomo no se vende. Ah, sí. Que Lo lo tienen llevan más de ahí a barato, sí. zonas donde se consume más el lomo y hay una especie de Intercambian intercambio de cortes. cortes. Y hay tipos que dicen, yo en La Plata iba a una carnicería que era lomera, que tenía el lomo muy barato porque tenía ese consumo que traía lomos de carnicerías en zonas más humildes. Bueno, ¿no? Itay, además de ser candidato y además de ser diputado... No sabía que iba a tratar estos temas. No, pero está Mínimo. totalmente listo para esto porque además es economista. Además es economista, Itay. Correcto. Lo cual nos da un pie impresionante para todo lo que está pasando en Argentina, que están como muy movido en el ámbito económico en los Sí. últimos días.
Estamos como en un loop igual, ¿no? Vos sabés que vos me preguntaste qué traje. Sí, a ver Bueno, qué le trajiste. traje un juego. Mirá. ¿De qué año A es ver. esta tapa? Exactamente. Voy rápido, ¿eh? Pará, pero dejáselo presentar a él porque después Bien. hacemos el Esto es así, cortecito esto es un todo. juego que es, usted tiene que adivinar de qué año es esta etapa. Tienen 3 opciones. 2001, 2018, 2025. A ver. ¿No? ¿Qué pasó esos 3 años, no? Dale. Esto es para una encuesta. Vamos. Esto es para una encuesta en YouTube. No voy a mostrar todo porque hay cosas deportivas y eso que para los que conocen pueden hacerle darse cuenta del Sí, año. acá hay mucha Eh, audiencia futbolera que... La primera dice, el gobierno advierte que una mala elección podría complicar la economía. Ah. Tapá el jugador de Boca. Tapo lo tapá el de jugador Benedetto que se han dado cuenta. A ver, no, esta es de ahora. Una mala elección podría complicar la economía es de ahora. 2017. 2017. ¿Viste? Ay, mira, había pensado que por la tipografía era. Fuerte era respaldo de Estados eso Unidos al plan de cambió. ajuste. No, esta también es de ahora. Fuerte. Fuerte Ese respaldo de Estados es de Unidos. 2001. ese. 2001. Claro. Bueno, y ahora, fíjate esta. Ahí está. Ah, perdón, ahí está mostrando mal. Tengo que practicar para... Una nueva norma del Central busca evitar la especulación en la compra de dólares. 2001 esta. No. Todo este año es eso. 2025. No. Bueno, y podríamos seguir, ¿eh? Boludo, pero si eso... Fíjate Ni una esta. pegamos, Fíjate ¿eh? esta. Condición del FMI. Su aporte no puede ser usado para controlar el dólar. Podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser Para mí ahora, es de actual, ahora. es Es actual. actual, pero valdría tranquilamente en el Perfectamente 2001. con- sí. Fíjate esta. En una semana clave, el gobierno intervendrá para evitar la suba del dólar. Esta es de ahora, esta es bien de ahora. Esta es 2018. Ah, también, mirá. Y esta, la última. Estados Unidos analiza cómo ayudar a la Argentina. No, Ahí lo que estamos. pasa es que ahí te deschaba la foto. ahí Ahí te está echaba la foto de la Lo que Rúa. pasa es que el hijo de la Rúa parece un poco experto. Sí, podría ser experto. Es verdad. Pero vos te das cuenta en el loop en el que estamos. Terrible. No sé si mandarían a experta a Estados Unidos en este momento. Tal vez mandan a otro, ¿no? Si va experta a Estados Unidos, no sé si Queda vuelve encanado, ese queda tema. No sé si encanado. vuelve. Porque ahora si quieren hablamos un poco de ese tema. Bueno, vos compartís con él la comisión de presupuesto. Comparto la comisión de presupuesto, sí. Por ahora, Y la verdad es que un tipo... El dato que salió ahora, nosotros ya sabíamos, obviamente esto ya había sido público, el tema de Fred Machado, etcétera, pero el dato que salió ahora es muy fuerte, ¿eh? Y es una prueba concreta. Es una prueba concreta donde aparece el nombre José Luis Espert en un registro que llevaba una señora que está presa en Estados Unidos por ser algo así como la mano derecha de Fred Machado. Fred Sí. Machado no está preso en Estados Unidos porque no lo extradita acá a la Corte Suprema. Y aparece el nombre José Luis Espert, $200.000. O sea, ya era un rum esto de Fred Machado, qué sé yo, y ahora apareció un dato que está en la causa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y es Fred Machado, que está preso en Argentina con pedido de extradición, en una casa está preso, de un señor que se llama Sicarelli, que es el novio de la candidata de Libertad Avanza en Río Negro. Lorena Villaverde. Villaverde, que es el tipo que llevó a Espert a presentar su libro, que era el dueño de la camioneta blindada, este Sicarelli, en el cual Espert hizo campaña. O sea, todo el mundo dice, este Sicarelli en realidad es un testaferro de Fred Machado, que son primos entre ellos. O sea, hay... o sea, Sicarelli es el dueño de la tarjeta de la camioneta que yo te decía que De la- Espert tenía la Claro. tarjeta azul. Y Lorena Entonces- Villaverde, que no la habíamos mencionado antes, también un componente importante en esta historia porque es actual candidata. es diputada, Diputada nacional, nacional, candidata candidata senadora candidata nacional, senadora. pareja del primo de Fred Machado, Claro. y además que ya estuvo detenida en estuvo Estados presa. Unidos, Estuvo presa. por tráfico de cocaína. O sea, esta era la gente que venía a limpiar la política, ¿no? Esta es la gente que venía a terminar con los privilegios de los curdos. ahora, perdón, te lo digo con todo respeto, Itai. En diputados Sí. echaron a un tipo por chupar una Sí. teta. Hoy, reivindicadísimo el chupateta. Sí. Seamos sinceros. Me acuerdo, Seamos- sí, no lo echamos, el tipo renunció. Digamos, Bueno, pero hicieron toda una cosa moral sí, no. del tipo. Y mirá Totalmente, que es ahora. totalmente. Y nosotros por lo menos estamos pidiendo y presentamos desde el bloque que este tipo no sea más presidente de la Comisión de Presupuesto. No vamos a ir a discutir un presupuesto con un tipo que... Bueno. Pero más allá de lo expert, quería volver a esto. Estamos en un loop, ¿no? La Argentina está... Lo que estamos viendo es la repetición de lo que vimos Otra hace vez. 7 años, el 2018, del 2001. Pero igual Dos me ciclos parece de que Itai deuda. se quedan cortos con el tema de que no sea más de la comisión de presupuesto.
Bueno, me puede parece ser. que se quedan cortos. Puede ser. Echaron a un tipo por chupar una testa, boludo. No Echaron a descarto un que haya tipo- que plantear la Sí, discusión de la Cámara, llama por la supuesto. atención sí, sí. que el planteo hasta ahora sea la Sí. remoción de la titularidad de una comisión que ya lo venían planteando, además, porque la tiene Sí. básicamente cerrada con candado Sí. y no en este sentido, si escala la gravedad de esto, A ver, no esto es pedir una- la remoción. Digamos. Puede ser, no lo descarto, digo, es una noticia que salió hace horas. Sí, sí, Nosotros sí. todavía ni siquiera tuvimos una reunión de bloque como para charlarlo, así que no descarto que vayamos por ese lado, digo. Hasta ahora lo que se hizo fue hacer un planteo, porque tenemos el miércoles comisión, pero sí, pues es una cuestión de evaluar si corresponde pedir la expulsión de la Cámara por inhabilidad moral, que es el término, ¿no? Pero bueno, hay que reunir bien los elementos y plantearlo. Pero sí, es un escándalo, la verdad, es un escándalo. No me parece, digamos, todo lo que ha sido la forma de financiamiento de la política de la gente que hoy gobierna en Argentina, ¿no? Porque esto es un caso extremo porque se vincula con el narco, pero la cantidad de denuncias que hemos visto de gente que explicaba cómo se financió la Libertad Avanza, la venta de candidaturas, bueno, la misma estafa Libra, ¿no? La estafa Libra es muy evidente, más allá de las discusiones técnicas, que tenía como objetivo una suerte de financiamiento irregular, por lo menos, ¿no? De la política. Claro. Entonces, bueno, esta gente que venía supuestamente a terminar con los curros de la política, al final son lo más sucio que hay, lo que hemos visto en la historia política argentina, Son democrática. peores, son más coimeros porque lo que te dicen es que a la coima que eventualmente pueden haber pedido en un determinado momento, Karina le añadió el 3%. Claro. Es un 3% más caro. Sí, sí. Por lo menos en ese punto son más Sí, coimeros. sí. Y además Bueno, esto, lo de Esper... Perdón, sí. sí, no, No, que quería agregar. Spanuolo, que es el que los audios que deschavaron todo este quilombo del 3%, sí. íntimo de Spert. Muy cercano a Spert. ¿No? Digamos, eso, o sea, Spert está metido en todos estos curros. Spert también estuvo metido en Libra. Pero no solamente porque difundió el tuit de Milei de Libra, sino porque después fue el que hizo un segundo tuit, como un mes después, promocionando Libra 2, y después denunció que le habían hackeado el celular. No sé si se acuerdan Sí. de esto. Porque después de un mes del escándalo de Libra sale un tuit de Milei, de Spert un día, y dice, compre Libra 2, qué sé yo. Y decís, che, ¿otra vez esto? Y entonces el tipo dice, no, me hackearon el celular, dice. Nunca pudo demostrar ante la justicia que le hackearon el celular. Y el tuit ese de Libra 2 todavía está. Si vos ponés la dirección de ese tuit, todavía está. Mira. Nunca lo borró. No lo borró. Entonces, Spert estuvo metido en todos los tongos de la Libertad Avanza. Desde el financiamiento narco, la estafa Libra y Spanuolo, uno de los curros de la Andis, todo estuvo... ¿Y Spert. qué hacemos con Spert? ¿Cárcel o bala? Bueno, claro. No, cárcel. No, bala yo no Claro, le deseo claro, a nadie. cárcel. No le deseo a nadie. Cárcel. Pero ojalá que tengamos un poder judicial que en esto. funcione. No sé en quién recayó esta denuncia, la verdad, que hizo Juan, pero ojalá que la justicia en esto avance, ¿no? Como Él ya tiene que había avanzar. hecho ¿no? la denuncia y hoy la fue a ampliar. ¿Cómo fue el proceso? Creo que Spert ya tenía una denuncia Sí. y lo que se agrega ahora es hizo una denuncia nueva con este dato novedoso. El dato novedoso es que aparece el la registro 200.000. de la transferencia con su nombre en la causa de Estados Unidos. Esa es la novedad. No sé si después la justicia unifica las causas, eso ya no sé, me pierdo cómo funciona más la parte jurídica y quién va a quedar a cargo de la investigación, pero bueno, ojalá tengamos un poder judicial que actúe como corresponde en este caso, ¿no? Y que esta gente dé explicaciones, ¿no? Porque aparte, mientras se chorean la guita y se vinculan con el narco, después te dicen no hay guita para los discapacitados, no hay guita para los jubilados, no hay guita para la universidad. Lo de las cerealeras también fue un curro, ¿eh? Cuando se presentó la medida que era supuestamente un beneficio para los productores agropecuarios, bueno, al final terminó siendo un curro de 6 vivos que se quedaron con 1.500 palos verdes. Habría que investigar, pero ¿a vos te parece que no debe haber habido una conversación entre Caputo y los tipos que manejan las cerealeras? Sí, para sí, decir, bueno, lo hubo con Ciara, por lo menos, Bueno. que fue lo que le llevaron en y la vos propuesta. y no descarto que haya habido retornos ahí tampoco, qué sé yo, esto es un esquema. Te voy a entrar de un lado raro porque hablaba en algún momento con un consultor y me decía que encontraba un link entre la cuestión económica, que estaba mal, y el tema de las coimas. Sí. Como la definición de la cuestión económica todavía no terminó de romper la conexión entre algún Sí. sector de la sociedad que la está pasando mal y Milei. Y que la aparición, el estallido del escándalo de las coimas funcionó como una inyección emocional que dijo, encima que la estoy pasando mal, vos la estás Sí.
choreando, digamos, para usar una figura un poco pipista. Ahora, lo que te digo es, vos cuando dimensionás al gobierno Milei, ¿qué te parece que es lo más delicado? Digamos, la cuestión estructural de la economía o el fenómeno del comportamiento, si se quiere, moral. Yo creo que el tema más relevante es la situación de la economía y en todo caso la corrupción le agrega un condimento de mayor indignación, porque si encima que la estoy pasando para el culo, o que me estoy fundiendo, o me quedé sin laburo, o tengo que tener un tercer trabajo para llegar a fin de mes, y encima vos te la estás choreando. Pero para mí la base es la situación económica, porque hoy realmente la situación está... Mira, hoy a la mañana estuve en una fábrica, en Lugano, en Soldati, en el límite entre Lugano y Soldati, en una fábrica textil. Hablando con el dueño, el tipo me decía, nunca vi una situación como esta. Y me hablaba de Macri, me hablaba de los 90, momentos de apertura comercial, caída del consumo, y decía, nunca. Venía creciendo el personal, era una empresa que me contaba, había llegado a tener hasta 200 trabajadores, año 2023, y ahora se estaba reduciendo a la mitad. Y no sabía cómo hacer, pero y me decía, 2 años más de esto, no sé si aguanto. No sé si aguanto 2 años más de esto. Hoy justo justo estaba hablando con un empresario textil del sector indumentaria, de los más importantes. Habíamos hablado el fin de semana, habíamos quedado en hablar hoy, y le digo, bueno, ¿cómo andás, Andy? Sí. Perdón, pero precisamente estoy yendo a cerrar una de las plantas. Bueno. A ese nivel estamos. Sostenemos como podemos el resto. Mañana hablamos. Es una operación de pinzas. Por un lado te cae el consumo, por otro lado te abren indiscriminadamente las importaciones. Bueno, para el industrial argentino es una operación de muerte. Entonces, vos tenés un proceso de destrucción de las capacidades productivas del país. Caída del consumo dramática. La gente que no puede llegar a fin de mes, ¿no? Nos hablan de la libertad. Bueno, la libertad no es no poder llegar a fin de mes, no poder tener que pagar el 50% de tus ingresos en un alquiler. Cuando terminas tu jornada laboral, tener que subirte un Uber, capaz que para hacer eso no es ser libre, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad nos hablan? Bueno, nosotros... yo veo eso, veo una situación que realmente la estamos pasando muy mal, y obviamente creo que hay que poner un freno a esto, ¿no? En la ciudad también, hay que poner un límite. En la ciudad también se siente eso, porque en la ciudad de Buenos Aires estamos claramente en el lugar que a nivel poder adquisitivo está muy por encima de todo el resto de pero que viene a hacer una gran elección. Claro. Ganó Adorni. Sí, sacó 30% de los votos. O sea, sí, fue una buena elección porque salió primero, pero sacó 30% de los votos, y ahora no que sacó el 60%. Fargosi. O sea, también ahí tienen un candidato que no sé cómo lo ves vos. Y en mayo... Fargosi dijiste... Claro. ¿Hiciste eso? ¿Y por qué candidato? No. Vos pensaste que esto fue... No. por ahí me salió... No, se acordó de Elon Musk. Pensé que había... Se acordó de Elon Musk y salió. Fargosi, que Fargosi no quiso ir al debate. ¿No quiere ir al había un debate? debate con todos los candidatos. No quiere. Se habían comprometido y la semana pasada se bajó. Están muy Pero ¿cómo mal. es esa candidatura también? Porque no es lo mismo Adorni en la ciudad de Buenos Aires que No, Fargosi. pero honestamente yo creo que la situación de la Libertad Avanza no tiene tanto que ver con los nombres, con los candidatos. Creo que hay algo que se rompió con la sociedad, ¿no? Cuando Adorni hizo esa elección, en mayo, el gobierno venía de sacar el cepo, parecía que le estaban saliendo bien las cosas. Nosotros decíamos que no, porque le estaban pidiendo 20.000 palos verdes al fondo más de deuda, pero parecía que lograban domar el dólar, que bajaba la inflación. Bueno, se acabó ese verso. O sea, en ese momento... El gobierno era, nosotros estabilizamos la macro. Y la discusión de la oposición era, bueno, pero ¿a qué costo? Bueno, ahora, ¿qué estabilidad macro? ¿Dónde está la estabilidad macro? ¿Dónde está esa estabilidad? Si tuvieron que ir pidiéndole un rescate a Estados Unidos porque se les iba el dólar a la mierda, ¿no? Entonces, correcto, ¿de qué pero estabilidad? además Bessent te dice una cosa, te manejan el país a través de Twitter y resulta que le tiran la bronca a los ojeros de allá y el tipo te dice, al menos yo entendí eso, no sé si fue así. El tipo lo que termina diciendo es, la guita va a llegar si ganan. Obvio. Si no ganan, no sé si va a llegar la pero guita. Nunca se sabe. Con Trump nunca se sabe. Bueno, está bien, Pero- es cierto, porque Capaz hace cualquier baja cosa. con Lula en el ascensor y dice, es macanudo Lula, la puta que te parió, le pusiste 50% de... Estamos Y en nunca manos de se sabe, chiflado, y sí, boludo, estamos y en sí. manos de chiflado. Pero Vos aparte decís, de la guita, acá Perdón, hay un tema de ¿quién gobierna este país? Bessent. A ver, ¿quién Vos- maneja la batuta? ¿Si el pueblo unido o los yanquis hijos de puta? Los yanquis hijos de puta. Pero escúchame, Claramente. ¿quién lo votó a Como Bessent? nunca. ¿Vos lo votaste a veces No, para que gobierne este país? No. O sea, es una cosa loco. El otro día lo escuché a Caputo en un programa de televisión diciendo, no, estuve hablando con Bessent y me dijo que tenía que hablar con los gobernadores. ¿Estamos todos locos?
Ayer di una charla, mira, estaba en Parque Avellaneda, había gente, vecinos, yo. Y yo le pregunto, ¿todos saben quién es Scott Bessent? Y me dicen, sí. Increíble. Le digo, bueno, eso está muy mal, le digo. Eso está muy... Si ustedes saben quién es Scott Bessent, es porque estamos muy mal. Ustedes no deberían saber quién es Scott Bessent. O sea, ¿desde cuándo sabes el nombre del secretario de Tesoro de Estados Unidos? Poli, ¿puedo Un hacer vecino un- en Parque Avellaneda. Sí, seguramente. O sea, no es normal eso. ¿Puedo hacer un link chiquito? Sí. Estoy leyendo la última novela de Martín Sivak. Muy Sí. buena novela, se llama La Llorería. sí. Es espectacular. Cuenta la historia de que estaba haciendo un documental con un periodista inglés, Sin se llamaba. Sí. Y le contaba que en Buenos Aires le sorprendía porque los taxistas, los mozos, los que lo atendían en cualquier lugar, conocían los nombres de los Claro. funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Claro. Tiene que ver con este loop. Total. Digamos, saber quién es Bessent en la Argentina, que yo creo que ni Estados Unidos deben saber quién es ¿Quién es Bessent. Olvídate. En ese plano no, no, estamos. es una Los cosa- ojeros yanquis se enteraron hace una semana y lo recagaron a puteadas, clarísimo. Pero es increíble, es increíble. Pero se enteraron hace una semana. Es que vos El pensás, secretario del Tesoro. Estados Unidos está en una guerra comercial con China. Y por lo tanto tienen un quilombo ahí con la compra de la soja a Estados Unidos. Y mientras tanto nosotros le vendemos soja a Estados Unidos. Entonces los ojeros yanquis le dicen, escúchame, mientras nosotros estamos en una guerra comercial, vos bancás a la Argentina para que le venda la soja a China. Estamos todos locos, me estás cagando a mí. Que le además dicen. son choros, que la hermana roba, que todo eso. Tienen un quilombo también los yanquis con esto terrible. Pero la pregunta es, luego, o sea, ¿qué es la democracia? No es solamente ir a votar. Si yo voto un gobierno y después la política económica y la política en general la define el secretario de Tesoro de Estados Unidos, bueno, esto no es democracia, ¿no? O sea, es un tema de soberanía, es un tema de democracia. Yo quiero que gobierne el partido, la fuerza política que ganó las elecciones y que lo votó mi pueblo, no el secretario de Estados Unidos yanqui. Entonces, lo que pasó la semana pasada con Estados Unidos es muy grave, ¿eh? Yo no sé si tomamos dimensión. No es algo normal. Pero no te llama A ver, la atención es- al mismo tiempo A que ver, está ahí. bajalo, digamos, explícalo. ¿Qué El es lo que a vos gobierno, te parece grave? el gobierno, Milei no gobierna más. No gobierna Milei más. no gobierna más, No, decís. Milei no gobierna Bessent. Pero escúchame, ¿qué margen tiene Milei, el gobierno argentino, el día de mañana para tener algún posicionamiento internacional sobre el tema que se te ocurra distinto del que diga Donald Trump? El gobierno argentino, porque Milei Después de una en esta foto- coincidimos en que le fue bien, o sea, era la única que le quedaba, No, digamos. no. Para Milei lo salva, después a No, los argentinos complicado. en todo caso, puede ser que haya evitado una situación que era peor para el gobierno. Ujú, sí, claro. Pero yo no me compro que esto es algo positivo para el gobierno ni positivo para el país. Pero no solo no es positivo para el país, no creo que sea positivo para el gobierno. Pero No ¿qué creo que haya una opción le mayoría quedaba? social en la Argentina que vea con buenos ojos que el gobierno de la Argentina se entregue por completo al gobierno de No, Estados está Unidos. bien, pero estábamos en el abismo, Bueno, ¿no? Estábamos está bien. en el Entonces abismo. el gobierno hace esto por una situación de debilidad, no de fortaleza. Ah, claro. Yo lo que quiero decir, porque acá hay una idea, no, mirá qué bien le fue. ¿Qué? Fueron corriendo desesperados. O sea, está en una situación de debilidad tan grande que tuvieron que recurrir a Estados Unidos para que le hagas un salvataje, que es financiero, que es político, y vamos a ver, porque lo que él dice es cierto, ¿eh? Por ahora son gestos, son anuncios. No vino un solo dólar, ¿no? Entonces, quiero ver. Pero habla de la fragilidad del esquema macroeconómico y de la situación económica de la Argentina. Los mismos tipos que hace unos meses atrás te decían todo marcha acorde al plan, incluso cuando a Caputo le preguntaron por cierto movimiento del dólar en las semanas anteriores, decían, no, nosotros siempre tuvimos esto calculado, sabíamos que era algo que podía pasar, tenemos todo preparado para enfrentar cualquier situación. Comprá, campeón, comprá. Comprá campeón, o sea, el comprá campeón, que es una versión canchera de El que apuesta al dólar pierde, la Claro. famosa frase, ¿no?, de Sigaud, que siempre esta Argentina salió mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que asumir que nada marchó al acorde al plan. Acá ni estabilizaron la economía y, por supuesto, hoy estamos en una recesión muy profunda. O sea, la economía real, ¿no?, lo que está pasando en las fábricas, lo que está pasando con el consumo, estamos entrando en una crisis grave, ¿no? Entonces, si nosotros no frenamos esto, si nosotros no paramos esta locura y esta lógica de ajuste perpetuo, ahora vamos a discutir el presupuesto, supuestamente, ¿no? Con una economía en recesión, con una regla fiscal tan estricta, que va inevitablemente a tener caída de la recaudación porque la economía está yendo para abajo. ¿Cómo va a hacer el gobierno para sostener eso? Con más ajuste. Cuando presentaron el presupuesto para el 2025, que nunca existió, porque después lo retiraron, decían que el ajuste lo habían hecho en el 2024. Entonces en el 2025 no iba a haber más ajuste. Cuando vos ves el proyecto que presentaron ahora, dice que el 2025 hubo un 1% más del PBI de ajuste. O sea,
Y el ajuste que hicieron en el 2024 le agregaron en el 2025 un punto más. Y ahora lo mismo. Entonces el 2026 va a haber otro ajuste y en el 2027 más ajuste. Y entonces esto es la lógica del ajuste perpetuo que la Argentina ya vio 1000 veces. Yo por eso mostraba estos días. ¿Vos te acordás la discusión del déficit cero con De la Rúa? ¿No? Que era, Sí, pero además el megacanje llegabas nunca. no venía a solucionar todo el megacanje. Quédate tranquilo, el megacanje, igual la que ahora. concha de tu hermana. No, el megacanje, la corta. Entonces, ¿Qué te joder? Y te hago otra pregunta que sale mucho acá en el chat, Dale. donde te digo, hay gente Sí. que es una audiencia muy amplia, Bien. de todos los espectros políticos. Está bien todo lo que decís. Sí. ¿Y por qué tendré que votarlos a ustedes que se fueron con un 180% de inflación? no, ahora la principal razón para votar a Fuerza Patria es frenar esto. Es frenar esto. El único espacio que puede frenar esto que está pasando es el peronismo, es Fuerza Patria. Es más, nosotros, para muchas cosas, nos faltaron muy pocos votos. Por ejemplo, para el aumento de los jubilados, para poder rechazar el veto de Milei, nos faltaron 4 votos en la Cámara de Diputados. Solamente si Fuerza Patria repite en la provincia de Buenos Aires la elección que hizo en septiembre, tenemos 4 Sumaría diputados los más. 4 diputados. Si acá hacemos una buena elección, hoy renovamos 3 diputados, podemos tener 4 o 5. Entonces, un diputado más o un diputado menos. La ley bases Sí. salió por Si te un pones senador. más desconfiado, también Entonces, decís, o sea, ¿cuál es la utilidad? No, digo, ¿qué van a hacer con la figura, por ejemplo, de Guillermo Francos? ¿Se Sí. avanza o no se avanza con la remoción? Porque Sí. uno vota, tiene a los diputados, le rechazan el veto a Milei. El gobierno te dice, bueno, sí, promulgo la ley, pero no la aplico. Sí. Lo mismo que va a pasar, ahora pasó con discapacidad, después te va a pasar con el Garrahan, te va a pasar con universidades. Entonces, si realmente van a ponerle un freno al gobierno, ¿por dónde avanzás? Porque si no, el gobierno... No, claro. gobierna como Nosotros quiere, hasta ahora, nosotros somos el bloque más grande de la Cámara, tanto de senadores como diputados, pero tenemos minoría. No tenemos mayoría. Mucha gente me dice, che, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Las pocas cosas que hemos podido hacer fue articulando con otros bloques. Muchos de ellos que especulan, que un día están con nosotros, otro día están con el gobierno. Depende la suerte de cómo le fue a un gobernador en una negociación o en un cierre de listas o cómo está la encuesta de Milei en su provincia la semana anterior. Entonces nosotros necesitamos diputados, senadores, diputadas y senadoras que vayan a defender estos intereses de los jubilados, de los discapacitados, de las universidades públicas del Garrahan, no por una especulación, sino por una convicción. Entonces, después decir, ¿por qué votar a Fuerza Patria? Primero, porque construimos una lista de unidad. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una lista de unidad de todos los espacios del campo nacional popular del peronismo. Segundo, porque esta elección es importante. Es importante esta elección, no da igual. O sea, estamos en un momento muy particular de la Argentina donde un voto más o un voto menos en la Cámara de Diputados puede determinar si el gobierno avanza en este proceso de obstrucción o no avanza. Entonces, esta elección es muy importante. Y tercero, porque nosotros tenemos, además de la coherencia de que hemos votado siempre a favor de los intereses del pueblo, la capacidad de construir una mayoría. O sea, ¿cómo se construye una mayoría? ¿No? ¿Cómo se articula una mayoría parlamentaria para frenar a Milei? Y eso creo que solamente lo puede hacer el peronismo. Y por supuesto, después tendremos que construir lo que se viene para adelante, ¿no? O sea, yo no milito solamente para frenar a Milei. Yo quiero construir otro proyecto de país. Pero ahora, en estas elecciones, quiero frenar esta locura que puede producir daños que después nos van a costar mucho revertir. O sea, ¿qué pasa si realmente cierra el Garrahan? No es que después llega otro gobierno, aprieta un botón y renace. ¿Eh? Son instituciones que nos llevaron años, décadas a la Argentina a construir. Tener un hospital de esa característica, tener una universidad pública gratuita. Entonces, evitar que el gobierno los destruya del todo, hoy es la prioridad. Por supuesto, después tenemos la responsabilidad de construir un proyecto alternativo y en eso, no quiero esquivar la pregunta, obviamente implica una revisión muy crítica de lo que fue la última experiencia de gobierno del peronismo. Yo tengo una mirada muy crítica de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y no nos podemos hacer los tontos con eso. Y además creo que la sociedad nos va a exigir, con razón, decir, che, pero escúchame, está bien, sí, mi ley es un desastre, pero contame lo que vas a hacer vos porque la última vez que gobernaron no salió muy bien. Y nosotros no tenemos que hacer cargo de eso. Otra vez se salió mejor, ¿no? Digamos, tampoco... No está bien reducir el peronismo, la historia del peronismo, a un último gobierno que salió mal, ¿no? Porque hay una larga historia. Pero esa mirada autocrítica creo que está, que es ampliamente mayoritaria en el espacio, y ese proyecto en común lo vamos a construir. Pero ahora necesitamos el 26 de octubre hacer fuerza para frenar esto. Itaí, muchas gracias. Itaí. Muchas gracias por venir. Casi tiro la... Gracias a ustedes, che. ¿De qué club sos hincha? Soy hincha de Boca. ¿Sos futbolero? Soy futbolero. No estamos en el mejor momento. Qué momento complicado. No estamos en el mejor momento, pero bancamos a Román igual. ¿Sos de ir a la cancha y todo? Sí, ahora hoy, bueno, viste que Boca no es fácil. Empezaron a hacer No, no. terapia. En el momento de la terapia boquense, el instante de terapia boquense, por favor. Pero estamos como el país. La vamos a dar vuelta.
Me hiciste Damos la acordar vuelta. al libro de Sacheri, es muy lindo el libro de Sí. Sacheri que habla de la historia de Independiente y dice la historia de Independiente como la historia del país y bueno, y hay un amigo ahí en el medio, bueno, nada, una historia muy interesante. Itai, muchas gracias por venir. A ustedes, che. Itai Hackman, candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, pasaba acá por Se Viene.